Bien, comenzamos con la clase 4 de temas metodológicos, ya una de las últimas clases antes de la entrega definitiva del proyecto de investigación. Un solo anuncio para los que están viendo los videos. La asistencia va a correr desde el minuto 5 del comenzada la clase. La asistencia es obligatoria. Em, Al principio lo tomamos con mucha más ligereza, pero considerando que no está llegando nadie a clase y que los que llegan tarde, mejor voy a tomar esta decisión. También lo voy a comunicar por correo. No hay mucho tiempo que perder y esta va a ser como la nueva situación. Asistencia obligatoria tomada 5 minutos después de comenzar la clase. Bien, como les decía, estamos en la clase 4 que completa lo que revisamos desde la clase 2. Acuerden que tuvimos la clase 1, tuvimos la clase 2. En la clase 1 presentamos más bien cómo encontrar un problema de investigación. En la clase 2 presentamos la primera etapa del desarrollo del proyecto de investigación. En la clase 3, por temas también de tiempo, adelantamos temas relacionados con marco teórico y generación de revisión bibliográfica. Y ahora vamos a completar, de hecho vamos a revisar y vamos a volver a revisar como algunas consideraciones respecto de las variables de investigación y temas metodológicos que vimos en la clase 2, pero los vamos a recordar para em, luego alinearlo con los contenidos nuevos. Bien. Esta de hecho es como una diapositiva que ya habíamos visto. Cuando nos preguntamos cómo haremos la investigación, tenemos que presentar como distintos elementos con la idea de poder como de alguna manera fundamentar y dar como solidez a la investigación. Perdón, me adelanté una diapositiva, tengo ahí aquí. En ese sentido tenemos que, cuando presentamos la investigación y cuando hablamos de metodología, hablamos de un capítulo completo que se va a llamar el marco metodológico. Y ese marco metodológico empieza con exponer el enfoque de investigación, que puede ser cuantitativo, cualitativo o mixto. Hay otras formas de aproximarse a la investigación, pero son mucho más complejas y más avanzadas. En el principio, cualquier investigación de este nivel o que tiene como características como iniciales, tiene estos dos enfoques y posiblemente un tercero que sería un enfoque mixto. Y eso tiene que ver justamente con la definición de los procedimientos metodológicos que vamos a utilizar para hacer la investigación y para responder nuestra pregunta. Entonces, de nuevo, voy a explicarlo en esta clase. Entramos en profundidad en qué significa, ¿cierto? Cuantitativo, cualitativo y mixto. Se orienta la recolección de datos, ¿cierto? Se decide, o sea, se dice de dónde vamos a sacar los datos, ¿cierto? Y también vamos a exponer por qué esas fuentes son confiables y por qué también están disponibles. Esto es importante considerando que no hay mucho tiempo y la fabricación de datos y la disponibilidad de ellos es esencial, ¿cierto? Si no queremos estar como mucho tiempo levantando datos o tratando de conseguirnos información que en verdad no está disponible en el corto plazo, es muy difícil hacer investigación en un semestre. Así que tenemos que disponer de esos datos, tenemos que decir por qué la extracción de esos datos es confiable y por qué va a estar disponible en el tiempo que tenemos. Tiene que ver también con la última clase de este primer ciclo, que es la clase sobre planificación de un proyecto de investigación, que es la siguiente, y ahí también vamos a exponer como cuánto uno se demora en extraer cierta información y cómo considerar una u otra fórmula en función de cuánto se demora. Garantizar la viabilidad también es importante, ¿cierto? Demostrar que la información está disponible y es posible de recopilar en el tiempo adecuado, que es un poco lo que ya mencionaba. Orientar el análisis de los datos, también cuando hablamos de ciertos procedimientos, ciertas metodologías, vamos a orientar cómo estos se analizan, cómo la extracción de datos se analiza y vamos a tratar de demostrar que con ese experimento, con esa experimentación, replicando la metodología, vamos a garantizar que los resultados de otra persona que pueda hacer la misma investigación con la misma metodología van a ser los mismos. Es decir, lo que buscamos cuando hacemos ciencia es más bien como garantizar esta replicabilidad. Y esa replicabilidad se logra justamente explicando muy bien qué es lo que se hizo durante la investigación. Entonces, ¿cuál es el objetivo de eso? Más que nada, tomar, explicar cómo hicimos nuestra metodología, cómo hicimos nuestra investigación, cuál es nuestra pregunta, cuáles son nuestros objetivos,
cómo recogimos información y cómo la analizamos, porque el objetivo justamente es que si alguien quisiera hacer la misma investigación, tiene que tener todos los datos para hacerla y al mismo tiempo tendría que, al hacerla nuevamente en las mismas condiciones, tener los mismos resultados. Y por eso es importante explicar muy bien la parte metodológica de nuestra investigación. Si no está explicada la parte metodológica, el problema como para el trabajo científico es que en verdad no se sabe muy bien de dónde vino y los resultados pueden ser absolutamente inventados. Mientras no expliquemos bien cómo se hace una investigación, cuál es su enfoque, cuál es su forma de recolección de datos y cuál es su forma de análisis de datos, es muy difícil que podamos garantizar la replicabilidad. Y por último, que también es una parte que se presenta tanto en el marco metodológico como en las conclusiones, tiene que ver con las limitaciones y el alcance, donde uno expone justamente las dificultades que tuvo en el acceso a los datos o en el procesamiento de los mismos. Si hay datos incompletos, si hay datos que son difíciles de levantar y todo ese tipo de cosas se cuentan en la investigación también. También son fuente de información importante para otros y otras que quieran replicar nuestra investigación o hacer algo similar. ¿Cierto? Cuando uno se enfrenta como a algún trabajo y dice como, ah, mira, estos datos que le interesaban a este investigador, a esta investigadora, no están disponibles de forma completa o no están disponibles de forma rápida, eso le entrega datos al siguiente investigador para que busque otras maneras o que tenga o que sea consciente justamente de que eso se demora. Entonces, por eso es importante explicar también las limitaciones y alcances. Todos estos elementos deben estar, justamente, son como los grandes elementos que tienen que aparecer en el marco metodológico de la investigación, que es parte de la segunda entrega que tienen que realizar para de aquí a, bueno, una semana y media aproximadamente. En el calendario está la fecha de entrega. Entonces, vamos a hablar un poquito también de cómo garantizamos justamente que todos estos elementos que están ahí respecto de cómo haremos la investigación están considerados dentro de nuestro proyecto. Y ahí vamos a conocer como tres grandes elementos o tres grandes capítulos que pues, nos van a demostrar justamente que esta parte está integrada en el proyecto. Primero, las variables, que ya hablamos un poquito de cómo se definen las variables, cómo las variables son conceptos que se pueden medir, ¿cierto? Similares a otras investigaciones donde también hay otras variables. La idea es que sean como, bueno, hay distintos tipos, cuantitativo, colectivo, lo vamos a volver a mencionar, pero esto ya lo vimos en la clase pasada. Y nos vamos a meter justamente en la idea de procedimiento de recolección, cuáles son las herramientas que nos sirven para tomar los datos, para extraer los datos, para generar bases de datos y cuáles son las formas de procesamiento, que es otra cosa distinta. El procesamiento de los datos, justamente como la técnica que yo voy a utilizar para analizar esos datos. Una cosa es extraerlos y otra cosa es procesarlos y extraer em, y extraer conclusiones o extraer resultados de investigación. Y esto tiene que estar como muy claro y tiene que estar como diferenciado. Cuando hablamos de marco metodológico, por una parte está la forma en que extraemos los datos y la forma en que los procesamos normalmente es distinta o normalmente muchos procedimientos de recolección nos sirven para un procesamiento o al revés, ¿cierto? Con una sola recolección nos sirve para distintos tipos de procesamiento. Lo vamos a dejar un poquito más claro a continuación. Pero son dos elementos importantes. Entonces, recolección y procesamiento son dos cosas distintas. Respecto de la recolección, importante, de nuevo, que nuestras fuentes sean confiables, que sean accesibles, tanto en tiempo, es decir, que tengamos el tiempo para poder extraer esos datos, y en forma, es decir, que sean como que nos permitan hacer análisis. Si solicitamos una base de datos, hacemos una encuesta y en verdad no hay manera de transformar eso como en una tabla, en verdad es bastante difícil como trabajar con esos datos. O por otro lado, tomamos entrevistas y no tomamos notas, ni tampoco grabamos la entrevista y todo, y estamos usándolo como desde lo que nosotros recordamos, tampoco sirve. Tenemos entonces que establecer como fuentes confiables de información, al mismo tiempo que sean accesibles en tiempo y forma. Ahí de nuevo aparece la idea de enfoque cualitativo o mixto, cualitativo y mixto, perdón. También aparece la idea de que el muestreo sea adecuado. El muestreo es justamente la cantidad de aplicaciones de nuestra recolección hacemos. Por ejemplo, si estamos haciendo una encuesta, tenemos que tener a cierta cantidad de encuestados de una población X para que eso sea confiable o que sea adecuado. En cambio, cuando hacemos entrevistas, que es otra metodología, tenemos que tener bastantes menos entrevistas que encuestas, por ejemplo, para representar. Entonces, ahí respecto del muestreo, la cantidad de información que vamos a extraer también es relevante para identificar si es confiable o no la fuente.
¿cierto? Una entrevista evidentemente no nos sirve para nada. Si vamos a hacer entrevistas tenemos que hacer varias, o a distintas personas, distintos grupos, etcétera. Si vamos a hacer encuestas, no nos sirven dos encuestas, no sacamos ninguna estadística relevante con dos encuestas. Hay que analizar más o menos cuál es la población de ese lugar y tratar de hacer una encuesta que se acerque como a un número bastante más grande de personas. En ese sentido, las encuestas son más porque también demoran menos tiempo. Las entrevistas son más largas y por tanto requieren menos. Pero así todo es importante como considerar el muestreo. ¿Cuántas de nuestras aplicaciones tenemos que ir? Yo voy a hacer observación en terreno. Bueno, ¿cuántas veces se va a ir? Entonces, yo quiero analizar un fenómeno que es de día, de noche, entonces, y voy solamente un día por la mañana y creo que con eso tengo suficiente para poder analizar. No, si es un fenómeno que es más complejo, habría que ir día de semana, día de fin de semana, en la tarde, en la noche, en la mañana, en distintos horarios, etcétera. O quizá hay una investigación que no, que solamente dice como, bueno, yo por las mañanas me va bien porque en verdad voy a analizar la relación de los colegios con el barrio. Y eso en verdad solamente por la mañana cuando los niños llegan o cuando se van a mediodía. Pero no necesito por la noche porque es de colegio, entonces no tiene sentido. Entonces, depende de la investigación, va a ser como cuántas veces tenemos que hacer o aplicar nuestras metodologías. A eso se le llama muestreo. El diseño de los instrumentos también es importante, es decir, se van a confeccionar nuestros cuestionarios, ¿cierto? Cuántas preguntas van a tener, cómo se van a frasear, cuáles van a ser las alternativas, si es que tiene alternativas, cuáles van a ser las preguntas, cómo se va a tomar nota cuando vayamos a terreno, cómo se van a tomar las fotografías, todo eso tiene que ver justamente con el diseño de los instrumentos. El periodo y lugar de recolección, lo mencionaba antes, cuántas veces vamos a ir, si hago análisis de prensa, si la analizo todo el tiempo, solamente el año 2020, 2024, lo que sea. La forma de estandarización, ¿cierto? Cuando tenemos información que tiene como muy distinto tipo, por ejemplo, las fotografías pueden ser como de muchas formas. Tenemos que también proponer como una forma de sistematizar esa información. Vamos a ordenarla de tal manera, vamos a dejar las fotos de tal por día que fuimos, por tipo de foto, por lo que sea. Mismo caso para el resto de metodologías. Todas tienen su forma de estandarización. Cuando uno hace encuestas, la hago en papel, por ejemplo, tomo nota y después tengo que pasarla a una base de datos. Eso se llama también sí, estandarización. Y por último, el control de calidad, que ya para investigaciones más complejas se requieren, ¿cierto? Como algunos protocolos de control de calidad, sobre todo cuando son otras personas las que nos ayudan a recopilar los datos. Por ejemplo, hay encuestas que se le entregan como o que los desarrollan otras personas, ¿cierto? El investigador paga a una empresa, por ejemplo, o a un grupo de personas, un grupo de estudiantes, lo que sea, que vayan a hacer las encuestas, y que vayan a levantar información, y eso tiene que tener un control de calidad, ya sea llamar a las personas para ver si realmente fueron encuestadas, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones también son importantes en investigaciones más complejas y más grandes. En este caso no tanto, pero también tienen que tener en consideración esos controles. Entonces, procesamiento de recolección de datos, importante que sean confiables y que sean accesibles en tiempo y forma. Es importante considerar un muestreo adecuado, diseñar muy bien los instrumentos, determinar cuál es el periodo y lugar de recolección que más pertinente sea para nuestra investigación y proponer las principales formas de estandarización de la información. Eso es recolección de datos. Recuerden, solamente recolección. Y luego, y esto también es importante cuando vayamos a planificar una investigación, ¿ah? Esto también tiene que ver como con la siguiente clase. Cuando planificamos una investigación, no solamente tenemos que tener el tiempo de recolectar los datos, sino que también tenemos que tener el tiempo de procesarlos. A veces recolectar es muy sencillo, dependiendo del tipo de información, y procesar es lo complejo. O a veces al revés, ¿cierto? Nos gastamos un montón de tiempo en recolectar porque son, no sé, 50 encuestas las que tengo que hacer. Y procesar más bien como, bueno, empezar a hacer estadística, y eso puede ser menos tiempo. Entonces, dependiendo del tiempo, es importante considerar las dos cosas, no solamente recolectar. Recolectar es insuficiente para aprobar este curso. Esto lo dejo también claro ahora, porque muchas veces me ha pasado que es como, pero profe, si yo hice las entrevistas, y es como, bueno, pero no están procesadas, no están analizadas, no hay ningún tipo de procesamiento válido de entrevistas. Como hice las entrevistas, después escribí cualquier cosa respecto de los resultados. Eso no es procesamiento de datos. El procesamiento de datos de entrevista tienen como sus formas que también las vamos a enseñar en la siguiente unidad que explicamos cómo se hacen el procesamiento de datos tanto cuantitativos como cualitativos. Entonces, bueno, todo eso es recolección, o sea, extraer datos. Y ahora vamos a principales características del procesamiento. El procesamiento de datos, tanto cuantitativos como cualitativos, tiene como algunas maneras, tiene algunas herramientas que son propias de cada enfoque. El enfoque cualitativo o el enfoque, perdón, el enfoque cuantitativo
está más bien asociado a la estadística descriptiva, la estadística inferencial o la estadística multivariable. Son distintos tipos de estadística, pero en general es como eso, ¿cierto? Y principalmente se muestra a través de tabulaciones y gráficos. Vamos a mostrar algunos ejemplos de esto, pero la principal herramienta para análisis cuantitativo es la estadística, ya sea descriptiva, inferencial o multivariable. En general, en la investigación de este tipo ocupamos estadística descriptiva, ¿cierto? Es decir, bueno, hice una encuesta de gustos, de no sé qué, o de usos, por ejemplo, de horarios, de lo que sea, y el promedio de las personas viene a este barrio entre las 5 y 6 de la mañana. El promedio de edad es tal. Eso es estadística descriptiva. La estadística diferencial es cuando no tenemos datos, pero podemos proyectarlo en el futuro o hacia adentro. Y multivariado es estadística que nos permite como sacar inferencias de cuáles son las variables que más influyen dentro de un proceso. Vamos a principalmente a usar estadística descriptiva en este curso, pero que sepan que existen como otras estadísticas mucho más complejas. Y bueno, la principal forma de mostrar eso son tablas y gráficos, ¿cierto? Lo típico de trabajar con investigación cuanti es trabajar con estos elementos para poder como explicar nuestros datos. Entonces, claro, una encuesta, cuando yo recolecto los datos, puede ser una tabla de Excel gigante, pero en verdad yo no puedo mostrar la tabla de Excel gigante y decir como, bueno, de esa tabla yo veo qué tal, no, sino que tengo que procesarla a través de tablas, a través de gráficos que me permitan justamente extraer conclusiones. Vamos a hacer un taller específico de procesamiento cuantitativo a través de Excel, les voy a mandar algunas tablas, vamos a aprender un poquito de tablas dinámicas y algunas herramientas específicas de software, en este caso Excel, que es el que la universidad nos proporciona para hacer este tipo de análisis. Y por otro lado, la principal forma de procesamiento de datos cualitativos se llama teoría fundamentada. Teoría fundamentada o sistema de código y categoría. Vamos a presentar también sistemas cualitativos, por ejemplo, en las entrevistas, que son otra fórmula, otro procedimiento metodológico. Nos entrega información que no está tabulada, que es imposible de tabular porque son como comentarios de personas, ¿cierto? Eso sí tiene una forma de estandarizarse, que es a través de la teoría fundamentada, ¿cierto? La generación de códigos y categorías. Que puede ser un análisis temático, puede ser un análisis de discurso, puede ser un análisis de distinto tipo. Vamos también a tener un taller de análisis cualitativo justamente para las personas, pero en verdad los dos talleres son para todos y todas. Si yo estoy haciendo una investigación cualitativa, igual me sirve aprender un poquito de qué significa un Excel, una base de datos, qué significa investigación cualitativa y qué significa una tabla dinámica. Y para quienes estén haciendo investigación más cuanti, igual les sirve saber cómo se trabaja la teoría fundamental, cómo se hace en una categoría y cómo se generan códigos. Vamos a explicar esos dos procedimientos que son distintos y son las principales dos formas de enfrentar el enfoque cuantitativo a través de la estadística y el enfoque cualitativo a través de la teoría fundamental. Respecto de las variables, ¿cierto? Volver a mencionar justamente que debemos determinar antes de comenzar nuestra investigación. En general, los trabajos que revisé y que están comentados y que están subidos a Canvas, en general las variables están muy mal, no hay muchas variables de investigación. Me gustaría que corrigiéramos eso muy bien antes de empezar a hacer la investigación. Nos quedan 2 semanas antes de eso. La semana pasada corrigió apenas una persona, muy mal. No veo muchos avances, vamos a seguir teniendo muy malas notas si es que seguimos en esta senda. Y además considerando que de nuevo que la asistencia va a ser obligatoria y se va a tomar desde el minuto 5 de comenzar la clase, también creo que muy pocas personas van a pasar el curso. Entonces estas variables deben ser definidas conceptualmente, ¿cierto? Nuestro marco teórico, nuestro marco conceptual debería aparecer, ¿cierto? Cuando yo digo voy a medir tal cosa, debería aparecer eso ahí conceptualizado. Cuando digo medir, puede ser medir cuantitativamente o cualitativamente, eso ya lo revisamos, lo vamos a volver a mencionar. Tenemos que asegurarnos de que esas variables pueden ser medidas de alguna manera, con algún tipo de metodología, las que ya mencioné, voy a mencionar otras. Encuesta, entrevistas, fotografía, observación en terreno, etcétera. Tiene que poder medirse de alguna manera. Si no se puede medir, tanto cuantitativa como cualitativamente, no es una variable. Nos permite confrontarnos con otras investigaciones similares, ¿cierto? Si usamos variables que se han usado en otros estudios, también podemos como establecer relaciones, compararnos con otros estudios. Se puede aplicar personas, seres vivos, objetos, hechos, fenómenos, etcétera. Y pueden ser de esos dos tipos, ¿cierto? Lo habíamos mencionado antes, las variables cuantitativas son justamente las que se pueden medir con un número: edad, medida, superficie, precios, sueldo, ganancias, años, velocidades, poblaciones, duraciones, etcétera. Y las cualitativas son aquellas que no se pueden medir por un número, sino que más bien son
conceptos, ciertos sentimientos, ideales, sensaciones, reacciones, bueno, conceptos o cuando digo conceptos no es como solamente una palabra, puede ser también una cosa un poco más compleja. Gustos, características, calidades, objetivos, modelos, sistemas, y hay algunas variables que son mixtas porque se pueden medir de las dos maneras, sobre todo las variables relacionadas con la percepción. Cuando yo pregunto a través de una escala Likert, ¿cierto? Como póngale nota de 1 a 7 a su em, eh, o de 1 a 5 usted es más de derecha, más de izquierda, o de 1 a 7 cuánto le gusta el helado, o sea, todo eso son percepciones, o sea, son cuestiones como cualitativas, pero que se pueden medir a través de métodos cuantitativos como la escala Likert. La escala Likert es justamente eso, como póngale nota de 1 al 7, dígame de 1 a 5, etcétera. Em, Respecto de, bueno, esta diapositiva quizás debería haber estado como un poco más atrás porque lo mencioné. Cuando hablamos de metodología, cuando hablamos del capítulo de metodología en nuestra investigación o de marco metodológico, estamos hablando justamente de el cómo vamos a hacer. Cuando hicimos la descripción del problema, justamente dijimos el qué, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a investigar? Cuando hicimos la fundamentación o marco teórico, conceptual, etcétera, o estado del arte, dijimos por qué y para qué lo vamos a investigar. Y ahora nos toca decir cómo lo vamos a hacer. Eso es la metodología, el cómo vamos a hacer la investigación. Y de nuevo, tres enfoques metodológicos: quanti, quali y mixto. Ahí hay un cuadrante o es un esquema donde aparecen cuatro cuadrantes, ¿cierto? Eso va a diferenciar dos tipos de investigación, perdón, bueno, dos tipos de investigación o dos tipos de enfoque y dos tipos de investigación en términos de el origen de los datos. Entonces, si se fijan, está el cuadrante dividido en cuatro, o sea, la pantalla dividida en cuatro cuadrantes, y de la línea horizontal hacia arriba está todo lo que es investigación cuantitativa. Y de la investigación, o sea, y de la línea horizontal hacia abajo está toda la investigación cualitativa. Por otro lado, desde el eje vertical, del eje vertical a la izquierda, tenemos toda la investigación que es documental, que se le llama datos secundarios. Datos secundarios son datos que construyeron otras personas. Y a la derecha, todo lo que es de el eje vertical a la derecha, está la investigación de campo, que le llamamos datos primarios, que es la investigación que desarrollamos nosotros mismos o nosotras mismas. Nosotros levantamos datos o nosotros acudimos a datos de otros u otras. Son dos investigaciones distintas, ninguna es mejor que la otra, son exactamente iguales en términos de viabilidad de la investigación. Lo importante es determinar bien cómo cuál es la fuente justamente, si son datos secundarios o datos primarios. Los datos que levantamos nosotros son primarios, los otros son secundarios. Esa investigación con datos secundarios se llama documental y la investigación que desarrollamos nosotros se llama investigación de campo. Podemos mezclar también, hacer un poco de documental con investigación de campo o hacer investigación cuanti con algo de quali o al revés, algo de quali con algo de quanti. Todo esto se puede mezclar, no son excluyentes, pero lo que está ahí diferenciado en esos cuadrantes son como tipos de investigación, o perdón, tipos de metodologías de investigación. Son procedimientos metodológicos distintos. Y por eso digo que se pueden mezclar, porque yo puedo hacer una investigación que mezcle fuentes bibliográficas y encuestas personales, ¿cierto? Fuentes bibliográficas a la izquierda abajo y encuestas personales a la derecha arriba. Entonces sería una mezcla, pero en verdad es importante como diferenciar muy bien cuáles son como las metodologías quanti, las quali, cuáles son las documentales y cuáles son las de campo. Entonces, cuadrante izquierda arriba, o sea, investigación cuantitativa y documental al mismo tiempo, ¿cierto? Tenemos bases de datos estadísticos, es decir, como Excel o bases de datos que podamos sacar de Internet, que podamos sacar de el censo, por ejemplo, estadísticas oficiales, encuestas, estudios cuantitativos que hicieron otros, etcétera. Y entre ellos también datos espaciales territoriales que podamos encontrarnos. Datos, lo coloco ahí como un asterisco porque en verdad es súper importante para los estudios urbanos, sobre todo, ocupar los datos espaciales que además tienen como sus software y sus formas de procesamiento que son especiales. Usamos mucho datos en estudios urbanos de esta característica, que son datos que no solamente tienen como características numéricas, ¿cierto? Sino que además tienen como una característica espacial. Están ubicados en alguna parte de la geografía. Entonces, de nuevo, bases de datos, el censo, una encuesta de un ministerio, una tabla que no encontramos en otro estudio, datos geoespaciales,
estudios cuantitativos en general, etcétera, todo eso es información cuantitativa documental, es decir, que trabajaron otros, que levantaron otros, perdón. Cuando digo trabajar, cuando uno dice el procesamiento de datos siempre es nuestro, pero la investigación documental es que es basada en datos de otros. Entonces, yo puedo hacer una investigación propia en base a una encuesta o los resultados de una encuesta que publicó el ministerio no sé qué. Yo acudo a esos datos para extraerlos, pero los proceso yo mismo. Siempre los voy a procesar yo mismo. El procesamiento de datos siempre es de uno. Eh, Eso también es importante de, por ejemplo, revisar tesis, como revisar otras tesis u otros trabajos. No es que yo copie y pegue, ¿cierto? Yo no extraigo datos y los pego en mi trabajo, sino que yo los extraigo para procesarlos de alguna manera. Ese procesamiento de datos siempre tiene que ser de uno mismo, pero la fuente puede ser cualquiera. Incluso yo puedo hacer investigación solamente usando libros, bibliografías, revistas de arquitectura, lo que sea, y hacer análisis desde ahí. Pero el análisis tiene que ser mío. Entonces, investigación ahora en el cuadrante izquierda abajo. Investigación cualitativa, lo voy a mostrar aquí. Cuadrante izquierda abajo. Entonces, investigación cualitativa y documental. Investigación cualitativa o fuentes o procedimientos de extracción de datos. Estamos, recuérdense, recolección de datos o extracción de datos. Pueden ser fuentes filográficas, como ser libros, revistas, carteles, etcétera. Fuentes iconográficas, videos, microfilm, fotografías antiguas, etcétera. Cuando uno va a hacer, por ejemplo, análisis de prensa a la Biblioteca Nacional, analizar prensa antigua, etcétera. Todo eso es cualitativo y documental. Otros medios de almacenamiento, mapas, planos, ocupamos mucho mapa también en investigación de arquitectura y estudios urbanos. Vamos a las bibliotecas, vamos a las mapotecas y encontramos planos antiguos y eso es lo que vamos a analizar. Esos son nuestras fuentes de información, nuestra recolección de datos. Ya también es importante como incluir dentro de estos mecanismos o estos procedimientos. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 metodologías distintas, todas documentales, algunas cuantitativas y otras cualitativas. Ahora vamos a la investigación de campo, ¿cierto? La investigación que desarrollamos nosotros mismos, nosotras mismas. En la parte de arriba, es decir, investigación cuantitativa, pero de campo, aquí, ¿cierto? Cuando decías antes el eje, tiene que decir con este es el eje horizontal. De aquí hacia arriba, o sea, todo esto es investigación cuantitativa. De este eje hacia abajo, todo esto es investigación cualitativa. Investigación documental es todo esto. Investigación de campo es todo esto. Entonces, cuando hacemos el cruce, justamente, investigación cuanti y de campo son estas metodologías. Ahí nos encontramos principalmente con una metodología que es de las más usadas para hacer investigación social. Arquitectónica menos, pero también. También podemos utilizar como algunas técnicas de aquí. Esa metodología se llama encuesta. La encuesta es cuantitativa y esto también es importante porque generalmente se equivocan en decir o en diferenciar qué es una encuesta y qué es una entrevista. La encuesta es un elemento cuantitativo, es decir, es una serie de preguntas que tienen alternativas que yo puedo tabular, que yo puedo llevar como a números. Eso es una encuesta y esa encuesta puede ser personal, es decir, uno a uno, telefónica, postal. En Chile no se hace mucho, pero en otros países hay muchas encuestas que llegan a la casa, la gente las rellena y las devuelve al correo. Encuesta panel, que es una encuesta que se hace cada cierto tiempo. El censo es una encuesta panel, por ejemplo, que se hace cada 10 años en Chile, por ejemplo, en otros países se hace cada otros años, pero ahí está. Levantamiento exacto, es decir, ir a medir, ir a tomar puntos, ir a tomar datos, etcétera. Todo eso es investigación cuantitativa y de campo. Encuestas, recuerden esto, por favor, encuestas es cuantitativo. Y por otro lado, en la investigación cualitativa, es decir, abajo tenemos la investigación de campo que el principal exponente de este tipo de nuevo, en ciencias sociales, no en todas las ciencias, pero en ciencias sociales en general, la principal metodología de investigación es entrevista en profundidad, entrevista semiestructurada, estructurada, etc. La entrevista son justamente una serie de preguntas abiertas, sin alternativas, sin A, B, C, sin rangos de números, sino que es una pregunta en que la gente se explaya. Eso es una entrevista, distinto de una encuesta. Esa entrevista entonces son la principal forma de investigación, por eso lo subrayo, de la investigación cualitativa y la investigación de campo, ¿cierto? Datos primarios, pero cualitativos. También tenemos muy propio de los estudios urbanos y la arquitectura también la observación en terreno, la observación del investigador, de la investigadora,
Focus group, que son entrevistas grupales, o grupos focales también se les llama. En verdad es lo mismo, solo en español y en inglés. Focus group es entrevista grupal, entrevista a varias personas al mismo tiempo. O sea, los juntamos, hacemos una invitación y juntamos a distintas personas a que debatan o que respondan a ciertas preguntas de manera grupal. Otras formas también muy utilizadas en investigación, sobre todo también de estudios urbanos, son los levantamientos interpretativos, mapas cognitivos, mapas conceptuales con la ciudadanía, por ejemplo, con los vecinos, con los investigados. Entonces, no solamente se levantan datos exactos de medición y cosas específicas, sino que también puede ser como ideas, conceptos que estén como trazados en un mapa. ¿Cierto? Los mapeos colectivos, etcétera, todos son levantamientos también propios de la disciplina. Todo lo que está ahí entre comillas son cositas que hacemos en general en investigación en arquitectura y estudios urbanos que no son tan utilizadas em, en otras ciencias o en otras disciplinas. Eso un poco respecto de las posibilidades. Igualmente voy a revisar otras. Estas son las como generales. Voy a revisar otras cosas interesantes, sobre todo de muchas cosas que se pueden hacer por internet que también nos ayudan por sobre todo temas de tiempo. Entonces, seguir profundizando de nuevo en obtención de datos, recolección de datos, ¿cierto? Seguimos hablando de la recolección y aquí nos vamos a meter también, voy a presentar como algunos ejemplos alternativos y después vamos a hablar de procesamiento de datos, que es distinto. Hay muchas bases de datos online con las que podemos hacer investigación. Encuestas, hay en plataformas, datos abiertos y transparentes, por ejemplo, donde aparecen como Excel que se pueden descargar de distinto tipo. Información georreferenciada que se llaman shapes, ¿cierto? Formas en inglés, o sea, en español formas, pero se llaman shapes que son como el archivo específico de los sistemas de información geográfica. Base de datos de inversión pública, el Banco Integrado de Proyectos, por ejemplo, son Excels que te dicen como dónde está la inversión pública en cada comuna, en cada región del país. Y las fuentes de estas son los portales de transparencia de los municipios, de los ministerios, del gobierno nacional, etcétera. Hay muchas bases de datos online con las que podemos hacer investigación. Encontrar una buena base de datos que nos sirve para hacer investigación, incluso podríamos partir de ahí, encontrar una base de datos interesante y linkearla con nuestros temas. Entonces, también es interesante revisar esa posibilidad si respecto a nuestro tema hay información en bases de datos online. Entonces, ahí hay otra forma de recolección. Otra forma también que nos ayudó bastante, sobre todo durante la pandemia, fue el desarrollo de encuestas online. Esta tiene una pequeña dificultad que tiene que ver justamente con que no podemos filtrar por lugar, pero podemos hacer como muestreos generales. Por ejemplo, si nuestra pregunta de investigación tiene que ver con la seguridad, la inseguridad en los espacios públicos, no es necesario que la persona viva en cierto barrio específico. Si estamos haciendo una investigación específica sobre un barrio, ya se vuelve mucho más difícil. Importante de las encuestas online es tratar de recopilar información de la persona que no podemos recopilar nosotros mismos, ¿cierto? Como edad, género, etcétera, con la idea de que nosotros podamos hacer como diferenciación de esa población. Bueno, eso, hay que trabajar como, bueno, y hay distintos sistemas, ¿cierto? Google Form, Typeform y otros como formularios que nos permiten hacer encuestas y la gracia también que tiene es que te entrega datos inmediatamente, ¿cierto? Sobre todo de frecuencia, los más sencillos, pero también se puede hacer algo con ello. Entonces, interesante ahí como encuestas online como herramienta. Información georreferenciada en software, ¿cierto? Google Earth, Google Earth Pro, Google Street View, etcétera, nos entrega un montón de información, direcciones, cantidad, notas, incluso como mucha información cuantitativa, también otra cualitativa, ¿cierto? Nos permite tomar medidas, nos permite como por ejemplo, también el Google Earth Pro, por ejemplo, tiene fotos para atrás, entonces podemos ver cómo era Santiago hace algunas décadas u otras ciudades. Podemos establecer, por ejemplo, cuantitativamente cuánto ha crecido, si es que dibujamos ese borde. Podemos hacer un montón de información, podemos sacar un montón de información cuantitativa a través de este tipo de software. También cualitativa, pero yo creo que la más valiosa es la cuantitativa. Fotografías antiguas, forma urbana, Santiago está todo levantado en 3D. Se puede medir también como el ancho de las calles, la calidad, la cantidad de árboles, se puede hacer un montón de cosas por Street View em, que son interesantes, ¿cierto? Fotografías actuales, fotografías anteriores, medir, etcétera. Todo eso tiene que ver justamente con extraer información cuantitativa. Y esto es lo que yo les decía. Entonces, una cosa es recolectar información, ya sea a través de encuestas personales, bases de datos, etcétera, bases de datos online, encuestas online o presenciales, información georreferenciada, etcétera. Pero hay una sola gran forma
de procesar estos datos. Estos datos se procesan a través de lo que les mencionaba antes, tablas y gráficos, la transformación de una tabla gigantesca que no dice nada en tablas más pequeñas que muestran promedio, frecuencia, o gráficos que nos muestran la evolución temporal de un fenómeno, o gráficos que nos muestran las distribuciones, o gráficos más complejos que nos muestran como de, el estado de distintos elementos, gráficos comparativos, etcétera. Esta es la forma en que se hace investigación cuantitativa. Esta es la forma en que se muestra. Entonces tenemos que tener un tiempo para procesar los datos. No nos sirve solamente recopilar la encuesta, recopilar los datos, si no tenemos el tiempo para procesarlo. Y lo que les mencionaba también, este procesamiento también puede ser a través de sistemas de información geográfica y esto más o menos lo que se muestra, ¿cierto? Como son datos, es lo mismo que esto, en estricto rigor es lo mismo que esto, una tabla, pero representado en un mapa, ¿cierto? Porque el dato no solamente, por ejemplo, ahí está el dato de, creo que cercanía a la red de metro, si mal no recuerdo. En rojo la cercanía menor y en azul no, perdón, esto es intensidad del parque construido, es decir, como cantidad de metros cuadrados por manzana. La zona más densa, la zona menos densa, pero no solamente en una tabla, sino que también pues, puesto en el espacio. Estos son sistemas de información geográfica. Esto es lo que se llama SIG o GIS, que es justamente lo que mencionaba antes de datos espaciales territoriales. Esto es, y así se ve el procesamiento. Entonces tenemos tablas, gráficos y también sistemas de información geográfica para poder espacializar los datos. Y ahora datos cualitativos, ya vimos las entrevistas y vimos distintos elementos cualitativos, pero me interesa también que podamos conocer algunas otras cosas un poquito menos tradicionales. Por ejemplo, análisis de redes sociales, ¿cierto? Podemos establecer, podemos extraer información de las fotografías que la gente sube, de los videos que la gente sube, que lo que escribe la gente en Facebook, en Instagram, en YouTube, en lo que sea. Puede ser analizado por grupos, por cuentas específicas, las relaciones entre las cuentas, siempre y cuando sean abiertas. No podemos utilizar datos de cuentas que son cerradas, más allá de que nos hayan aceptado como amigos o lo que sea, no podemos utilizarlo por ética. Se revisan datos cuantitativos expuestos, ¿cierto? La cantidad de likes, también puede ser que no es quali, es quanti, pero también puede ser un tema interesante. Los hashtags, etcétera, las expresiones, todo ese tipo de cuestiones también son importantes. Se pueden analizar temas, discursos, el lenguaje utilizado, ¿cierto? ¿Qué palabras se usan? Cuáles son las intenciones, cuál es lo simbólico que está detrás de todo eso. Y se puede hacer especie de análisis de redes sociales. Se puede hacer análisis de prensa, podemos revisar porque tenemos prensa online, ¿cierto? Tenemos prensa online que tiene además una cantidad de años hacia atrás importante. Podemos recopilar información sistemática de prensa, es decir, entre tal y tal año, en los diarios más circulados de Chile, no sé, La Tercera, el MOL y el Mostrador, no sé qué, vamos a mostrar todas las noticias que hablen de tal tema y vamos a ver de qué se habla, por qué se habla, quién dice, a quién entrevistan, etcétera. Toda la información que tiene que ver con análisis de prensa. Se determinan categorías previamente, las que se están buscando en el camino. Vamos a ver, justamente vamos a entrar en detalle de cómo se hace análisis de teoría fundamentada en base a prensa. Entonces, de nuevo, como redes sociales, prensa, netnografía. Netnografía es similar a esto, ¿ah? Etnografía es justamente la idea de identificar, pero ya no por segmento de información, pues no por fotografía, no por video, no por texto, sino que por grupos de interacción. Cuando hablamos de etnografía, viene de la etnografía, que es la identificación o el estudio de los grupos humanos. Etnografía, el estudio de los grupos humanos online, ¿cierto? Por ejemplo, podemos estudiar qué dicen los activistas del transporte, a quién referencian, de qué hablan, cuáles son los temas. Podemos ver cómo de qué se habla de arquitectura, cuando se habla en Twitter sobre arquitectura, con millones de cuestiones que tienen que ver como con los grupos humanos que hablan sobre un tema, o que se relacionan en torno a un tema, o que se relacionan en torno a un barrio. Las comunidades hoy día se hace mucha etnografía de lo que pasa, por ejemplo, en aplicaciones como SoSafe, donde básicamente hay una comunidad que es territorial, ¿cierto? Una comunidad de un barrio que se avisa de cuestiones de seguridad, etcétera, por esa aplicación, pero que se hace a través de forma digital. O sea, como hoy día hay más interacción en grupos de WhatsApp y en SoSafe que en la vida misma, ¿cierto? Respecto de temas como seguridad. Entonces también hay herramientas como la etnografía, que es la identificación de grupos digitales que tengan que ver con algún tema de la ciudad o de la arquitectura. Pueden ser también interesantes de analizar, ¿cierto? Son extracción de datos de donde se obtienen, no es análisis, es obtención de datos. Mapeos online, ¿cierto? La identificación de puntos en un mapa
colectivo, también son como fuente de información cualitativa interesante, etcétera. Y esta es la forma de procesar datos cualitativos. Los datos cualitativos, cualquiera que ellos sean, son de dos tipos. Son fotografías, son imágenes o son texto. Cada vez que hacemos una entrevista, después tenemos que o transcribirla, es decir, escribir toda la información de la entrevista, o tomar nota de lo más importante. Eso es lo que vamos a hacer en este curso porque no alcanzamos. La transcripción de entrevista es muy complejo y es mucho tiempo. Entonces vamos a tomar nota de lo principal y después vamos a hacer análisis de categoría. Hay software especializado, pero nosotros aquí vamos a explicar cómo se hace en Word y en Excel de manera muy sencilla para que podamos hacer análisis cualitativo. Pero finalmente lo que se arma son justamente este tipo de gráficos, las relaciones entre los textos, las relaciones entre las fotografías y cómo estas responden a códigos distintos. Vamos a tener una clase específica de análisis de este tipo, así que es más bien solamente para mostrar cómo se hace el procesamiento de datos que es distinto a la extracción. O sea, yo traigo datos de la prensa, de redes sociales o de las entrevistas, etcétera, pero después tengo que procesarlo, tengo que trabajarlo de esta manera, ¿cierto? Relacionando elementos y estableciendo análisis de código, haciendo mapas de actores o estableciendo análisis fotográfico, etcétera. Em, todos estos elementos son importantes de considerar. De nuevo, esto es procesamiento de datos. Vamos a sacar fotos del, no sé, de la prensa, vamos a analizar todas las fotos de la prensa que hablan sobre cierto tema, pero después vamos a hacer un análisis fotográfico, que es distinto de a recopilar fotos solamente. O vamos a hacer un mapa de actores, o vamos a hacer un mapa de conceptos, que no es lo mismo que sacar la prensa y leerla, ¿cierto? Hay que establecer un método de procesamiento de los datos cualitativos. Hay algunas características, lo he ido mencionando en general, pero ahí lo tienen como las principales diferencias entre el enfoque cuantitativo y cualitativo. Habíamos hablado, una cosa importante, no me voy a detener mucho en esto porque lo tienen ahí para que lo puedan revisar en sus casas. Eh, lo había mencionado en las clases anteriores cuando hablamos de hipótesis. Hay hipótesis o el enfoque cuantitativo en general trabaja con hipótesis muy claras previas a la recolección de datos. En cambio, el enfoque cualitativo puede tener una hipótesis de trabajo. Ahí está. Generalmente se prueban hipótesis exploratorias. Y esto lo mencioné también, ¿cierto? Los que tienen una investigación cualitativa. Podemos trabajar con hipótesis exploratoria o hipótesis de trabajo, en cambio la cualitativa parte con hipótesis muy claras desde un inicio. Muy raro una investigación cualitativa, o sea, cuantitativa, que no tenga una hipótesis clara. Eso respecto del otro. De nuevo, recalcar que no es que una sea mejor que la otra, una tiene eh, valores o fortalezas que la otra no tiene. Por ejemplo, el valor del enfoque cuantitativo es que se puede llegar como a estándares de validez y de confiabilidad súper altos. ¿Cierto? Cuando hacemos una buena encuesta, por ejemplo, y la gente nos dice, bueno, yo con un 95% de confiabilidad y un 3% de margen de error, puedo decir que eso tiene mucho más peso que decir como, bueno, cualitativamente también pasa esto y esto. No obstante, quedarse con un dato gigante, con un porcentaje, puede ser como muy reduccionista a un fenómeno. En ese sentido, la investigación cualitativa tiene su valor de que es bastante más profunda y nos permite entregar información general, pero también específica. Entonces ahí está como justamente esa diferencia. El enfoque mixto trata de superar justamente eso y se hace principalmente a través de investigaciones que mezclan una metodología cuantitativa y una cualitativa. No siempre tiene el mismo peso. A veces la cuantitativa es más importante que la cualitativa, a veces al revés, pero finalmente cuando se buscan también como métodos mixtos y un enfoque mixto, se trata de justamente tener como un equilibrio entre lo súper confiable, que es, que es lo cuantitativo, y lo súper específico y detallado, que puede ser la investigación cualitativa. Esto lo vamos a revisar cuando veamos también metodología, perdón, cuando em, revisemos en detalle sus procedimientos metodológicos, es decir, cuando ustedes me presenten como la encuesta que quieren hacer, vamos a nombrar algunas de estas cosas. Importante sobre el orden de la información, ser muy ordenado, ¿cierto? Generar carpetas, generar códigos numéricos, tablas, que no se nos pierda la información, saber muy claramente dónde la estamos guardando, porque en grandes cantidades de información tiende a perderse. Entonces, si hacemos análisis de prensa, por ejemplo, y estamos guardando noticias que estamos encontrando, colocarle un código a uno, a dos, a tres, lo que sea, pero buscar una manera de ordenar información porque vamos a tener mucha.
Respecto de los instrumentos, importante pilotearlos, es decir, probarlos antes, ¿cierto? Como tengo una encuesta, lo voy a probar con un amigo, con una amiga, con mi mamá, con mi papá, con el objetivo de ver si funciona o no, si la gente me entiende o no cuando hago ciertas preguntas. Y bueno, vamos a hablar de otro tipo de cuestiones como cuál es la última entrevista, cuando uno sabe, cuando ya hizo todas las entrevistas, las encuestas, etcétera. Vamos a hablar de algunos conceptos como saturación, etcétera. Y respecto de las cuestiones éticas, también ser muy cuidadoso con los entrevistados y la entrevistada. Ellos nos están haciendo, o también con los encuestados y la encuestada, nos están haciendo un favor a nosotros. Tenemos que tratarlos con especial cuidado. Si alguien no quiere seguir contestando, no importa. Seguimos trabajando. También ser muy como respetuoso, entregarle toda la información que nos solicita. Son ellos los que nos están haciendo un favor a nosotros y no nosotros a ellos. Se les informa sobre el objetivo del estudio. Y bueno, cuestiones que son como más generales, pero también vamos a entrar en cuestiones más sensibles respecto de las cuestiones éticas cuando estemos revisando sus trabajos. Esto también lo habían visto, ¿cierto? El esquema de preguntas, hipótesis, objetivos, variables y le vamos a incluir justamente ahora los procedimientos de recolección y de procesamiento que son distintos. Entonces vamos a centrarnos en explicar más bien esto. Entonces cuando tenemos los objetivos específicos, tenemos las variables. Esto está, en general ningún trabajo tiene esto, ¿ah? ¿Qué variable sirve a qué objetivo? Están muy perdidos respecto a eso. Las variables, por ejemplo, en general sirven para cumplir con un objetivo, pero puede ser que haya un método que nos sirve para recolectar variables de varios objetivos al mismo tiempo, ¿cierto? O incluso la variable uno, la variable 4 y la variable 7 pueden venir de un método, del método uno, y la variable 4, 6 y 2 pueden venir de un método 2. Eso es indistinto. Hay métodos que nos sirven para recopilar variables de distintos objetivos. Pero lo importante es que tiene que haber por lo menos un método. Con un método es suficiente, no es necesario que haya más, pero generalmente utilizamos un par de métodos, sobre todo para también lo que mencionaba antes, como darle un poquito más de confiabilidad a la investigación. Normalmente uno utiliza más de un método, sobre todo de recolección, ¿cierto? Entonces voy a ir a hacer encuestas, pero también voy a sacar fotos. Voy a hacer entrevistas, pero también voy a hacer un mapeo, etcétera. Entonces tratamos de mezclar métodos de recolección. Y luego los métodos de procesamiento son básicamente la generación de estadística o la generación de teoría fundamentada, dependiendo de qué tipo de método tengamos. Teoría fundamentada para investigación quali, para mapeos colectivos, para entrevistas, para todo lo que sea cualitativo. Hacemos teoría fundamentada, que puede ser, es un solo procesamiento para toda la información que tenemos. Y la estadística, que es para los datos cuantitativos, que ahí sí tenemos como varios procedimientos, ¿cierto? Podemos sacar unos porcentajes, podemos tabular de cierta manera, ahí hay varios procedimientos, pero que son todo lo mismo que básicamente el trabajo de la tabla, de la base de datos. Entonces, generalmente vamos a tener como por lo menos también de nuevo un método de investigación, o sea, un método perdón, de procesamiento distinto de la recolección. Entonces, la siguiente entrega tienen que detallar en el marco metodológico, ¿cierto? Cuáles son esas variables por objetivo, cuáles son los métodos que van a utilizar para extraer esas variables y cuáles son los métodos de procesamiento de esos datos. Eso ya está más bien claro, ¿cierto? La identificación de estadísticas si es cualitativo y la identificación de códigos y categorías si es que es cuantitativo, ¿cierto? Teoría fundamentada. Aquí hay un ejemplo, no voy a profundizar mucho en ello, también lo van a poder revisar después mi tesis de doctorado. Ahí hay objetivos específicos, variables por objetivo específico y recolección de datos, ¿cierto? Entonces, esta competitividad global, por ejemplo, que es una variable, a través de revisión documental y se va a describir y analizar a través de análisis estadístico descriptivo. Triangulación de datos cualitativos, análisis estadístico descriptivo, líneas de tiempo, otra forma de procesar datos, líneas de tiempo, georreferenciación de datos, mapas de actores y relaciones, otra forma de describir, perdón, de analizar, de procesamiento, triangulación de datos, análisis de discurso, otra forma de analizar y de procesar. Estos son los de recolección, revisión documental, de prensa, entrevista semiestructurada, revisión de redes sociales, revisión de prensa informativa, observación en terreno, entrevista semiestructurada. Y esas entrevistas, por ejemplo, que se repiten ahí, se repiten acá, mesas de entrevista, que son las mismas, me sirven para completar esta variable, esta variable y esta variable. Y ahí se fijan también hay cosas cuantitativas y cualitativas. Entonces hay una mezcla de formas de recolección de datos y formas de análisis.
Importante entonces en la redacción del marco metodológico contemplar como estas dos, o sea, perdón, estas tres cuestiones que son importantes. Nos interesa ordenar en función de una metodología de recolección y procesamiento de datos y sobre todo ordenar en función de los objetivos específicos. Cuando describimos objetivos específicos, justamente dijimos, los objetivos específicos son lo que nos permite el paso a paso y el paso a paso de una investigación son la aplicación de procedimientos metodológicos. Justificar, exponer la pertinencia de las metodologías, es decir, voy a utilizar la entrevista, voy a utilizar la encuesta, voy a utilizar el mapeo, porque me sirve para cumplir con tales elementos que me permiten después cumplir con el objetivo específico y detallar. Detallar como de nuevo lo que dijimos respecto de el muestreo, las veces que vamos a ir a terreno, cuánta información hay, cuánta información vamos a extraer, cuántos libros hay de los que vamos a analizar, cuántas revistas, etcétera, en qué periodo temporal, todo lo que nos permita demostrar como conocimiento respecto de las metodologías. Eso también es importante considerar. Entonces ahí están como los tres elementos que son importantes y que son, van a ser los que se evaluarán cuando se presenten el marco metodológico de sus investigaciones, el orden, la justificación y en los detalles respecto de cada una de las metodologías aplicadas. Esa es la clase de hoy. No sé si hay preguntas. Profe, una pregunta como síntesis. Entonces, la próxima semana, la próxima clase es corrección o entrega del marco metodológico. Tenemos, voy a revisar inmediatamente el calendario, pero tenemos, a ver, la corrección puede ser de cualquier cosa, hoy día y mañana. O sea, también vamos a parar un ratito y después vamos a corregir. De lo que sea, de lo que tengan dudas. No, no es que haya temas específicos. Y la entrega, que la próxima clase también, o sea, la próxima semana también tenemos clase, que es la clase 5 que es planificación recogida de los datos de análisis, que es más básicamente como la generación de cartas Gantt, ¿cierto? La generación de un cronograma. Vamos a tener correcciones y por la tarde, el día 3 de mayo, que es la próxima clase, es la entrega. O sea, a las 23:59 se entrega que es básicamente la clase 1 a la 4. No les voy a pedir el cronograma porque va a ser algo que vamos a haber explicado recién, pero es algo que tienen que empezar a pensar igualmente. Entonces, la entrega del 3 de mayo incluye evaluación crítica del problema de investigación, proyecto de investigación, revisión crítica del marco teórico y ya el marco teórico escrito. Eso va a ser lo más importante. Y la revisión de la estructura metodológica, que es lo que acabamos de ver en esta clase. El orden y planificación no, eso lo vamos a dejar para la siguiente etapa. Entonces tenemos corrección hoy, tenemos corrección la próxima semana y entrega la próxima semana o el día 3 de mayo por la noche. ¿Sí? Sí, profe. ¿Más dudas? Eh, no, profe, o sea, es que como uno igual tiene que ir como aplicando lo que se va enseñando, Ujú, entonces se van como generando dudas igual como dentro de las correcciones. ujú. Así que por ahora, Ya. Lo gracias. revisamos entonces. Son las 4. Primero voy a parar la grabación, dame un segundito.